¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de la presentación función de transferencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a simular la función de transferencia que se obtuvo en el video anterior y lo vamos a hacer en lazo abierto. Para eso vamos a utilizar el software de MATLAB. Esa es la función de transferencia que nos quedó. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a estudiar primero la morfología o la estructura de esta función de transferencia. Vamos a ver que tiene dos partes, lo que es un numerador y lo que es el denominador. Una función de transferencia se caracteriza porque tanto numerador como denominador están descritos por polinomios algebraicos. En este caso, el numerador solamente presenta un número 1, por lo tanto, podríamos decir que es un polinomio de orden 0, de grado 0. Es una ecuación de segundo de grado 0. Por lo tanto, nos va a interesar únicamente lo que es el coeficiente. El coeficiente en este caso es 1. Mientras que en el denominador podemos observar que tenemos un polinomio de primer grado. ¿Sí? La variable en este caso es s. Y este polinomio de primer grado tiene como coeficientes a R, C y A1. Y estos son los valores que nos va a interesar para poder utilizar al momento de simular. Entonces, para simular, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Pues asignarle valores a la resistencia y el capacitor. ¿Sí? Después de que asignamos valores a la resistencia y capacitor, aquí lo vemos, aquí está una captura de pantalla de lo que se hace en MATLAB, lo que hacemos es crear el numerador y el denominador. ¿Sí? El numerador lo definimos como 1, el denominador como RC y 1, espacio 1. Ya que tenemos el numerador y el denominador, vamos a utilizar el comando TF, que significa Transfer Function, función de transferencia en español, para construir justamente la función de transferencia. Y entonces decimos G es igual a TF num, den, donde va a tomar los elementos del numerador y del denominador, o los coeficientes. La ejecutamos y nos va a aparecer esto. ¿Qué quiere decir? Que esta es la función de transferencia que es equivalente a esta cuando R y C toman los valores de 5 y 2. Veamos que 5 por 2, 2 da 10 y nos va a quedar 1 entre 10S más 1, que es lo que tengo aquí. Finalmente, lo que vamos a hacer es establecer la señal de excitación a la entrada que va a estimular este sistema. Como mencioné en el video anterior, se va a trabajar con la función escalón o la función STIP, y en este caso en particular, la función escalón unitario. Por lo tanto, solamente nos resta ponerle STIP G, es decir, aplica una señal de escalón a la función de transferencia G y ver qué se observa. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos la siguiente curva o la siguiente gráfica. Esta gráfica nos indica en primera instancia pues que el capacitor se va a ir cargando poco a poco y va a llegar un momento en el cual queda completamente cargado. ¿Sí? Es decir, si bien se alcanza el valor de la señal de entrada, dijimos que era una señal escalón unitario, el valor de 1, vean, este valor de 1 no se va a dar de manera instantánea, sino que le va a tomar un cierto tiempo alcanzar ese valor. Vamos a analizar en la siguiente diapositiva un poquito más esta gráfica. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que R y C nos da un valor de 10, hace rato lo habíamos mostrado, nos da un valor de 10 y ese valor de 10 le vamos a llamar constante T, que es una constante de tiempo o constante de carga del capacitor para este caso. Y esta constante pues es muy importante porque nos va a decir o nos va a indicar que en este momento se alcanza el 63.2% del valor total de la amplitud de esta señal o de esta respuesta. Vean aquí abajo en la gráfica se tiene que el tiempo es 10 y en 10 se alcanza 0.632. ¿Sí? Y bueno, podemos representar la función de transferencia en lugar de esta forma, de esta otra forma. Bien, ese parámetro T es muy importante cuando se analizan los sistemas que tienen esta característica. ¿Por qué? Porque en una T, en el valor de una T, ya dijimos, alcanza el 63.2%. En el valor de 2T se va a alcanzar el 86%. En el valor de 3T el 95%, 4T 98% y 5T el 99%. Eso quiere decir que este sistema, para que alcance el valor que nosotros deseamos
llegar, le va a tomar 5 veces el tiempo. Si en este caso el tiempo vale 10, quiere decir que nos va a tomar 50 segundos. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de la resistencia y la capacitancia? Pues que también se va a cambiar este tiempo de carga, ¿sí? Pero siempre en el valor de T se va a alcanzar el 63.2%. Ya solamente lo que haríamos es hacer más lenta o más rápida la curva. Bien, vamos a pasar ahora al caso de un sistema en lazo cerrado. ¿Qué es lo que se tiene en un sistema de lazo cerrado? Bueno, pues que ahora la salida se lleva de regreso hacia la entrada y se hace una comparación. A través de este elemento, de este circulito, se compara. En la retroalimentación normalmente se lleva a cabo, físicamente se lleva a cabo a través de un sensor que me va a medir la variable de salida, o un transductor, la va a traducir en una señal que sea equivalente a la señal de entrada y la va a comparar. Por ejemplo, si yo tengo aquí a la entrada un voltaje y a la salida una temperatura, entonces yo necesitaría un sensor que convierta la temperatura nuevamente en un voltaje para poder comparar esta señal. Y ese sensor también va a presentar su propia función de transferencia como lo hace el sistema. Y esta función de transferencia la vamos a definir por la letra H. Va a quedar descrita como la función de transferencia HDS. Aquí es importante mencionar que puede existir realimentación positiva, que es cuando las señales se suman, cuando las dos señales presentan signos positivos, o bien realimentación negativa, cuando las señales se restan, como se observa aquí en la gráfica. La señal de entrada es positiva y la señal de retroalimentación es negativa. Aunque se pueden utilizar ambas retroalimentaciones, en el caso de sistemas de control, no se sugiere trabajar con realimentación positiva, ya que esto provoca inestabilidad en los sistemas. Mientras que la realimentación negativa, por el contrario, nos va a ayudar a estabilizar el sistema. Bien, así como tenemos una función de transferencia en lazo abierto, vamos a tener también una función de transferencia en lazo cerrado. Es decir, todo este sistema que estaba retroalimentado, lo podemos ahora volver a meter en una cajita negra, y solamente observar entrada y salida. Para hacer esta conversión o ese empaquetamiento, digamos, se tiene una ecuación matemática, que es esta relación. Es decir, la función de transferencia en lazo cerrado, que no es igual que la función de transferencia que originalmente se sacó, va a estar dado como la función de transferencia en lazo abierto entre 1 más la función de transferencia en lazo abierto por la función de transferencia del sensor. Con esto nosotros creamos una nueva función de transferencia, que le vamos a llamar GLCDS. Vamos a suponer que en este caso HDS vale 1. Puede valer cualquier valor, puede ser una constante, puede ser un polinomio, dependiendo del sensor. Pero para fines de explicación, vamos a suponer en este momento que HDS es igual a 1. Eso significa que la señal de salida, así como llega, de manera automática pasa a la entrada, sin sufrir ningún cambio. Por eso estoy poniendo el valor de 1. Es el equivalente a colocar únicamente un cable físico, un puente que me lleve de la salida a la entrada. Y a eso le vamos a llamar realimentación unitaria. Si nosotros le llamamos, tenemos esta realimentación unitaria, HDS vale 1, entonces vamos a sustituirlo en esta ecuación. Acuérdense que teníamos que GDS era 1 entre TS más 1 y HDS vale 1. Lo sustituimos, hacemos la operación algebraica y la reducción de términos y nos vamos a llegar con que la función de transferencia en lazo cerrado es igual a 1 entre TS más 2, que si lo ven o lo comparan con la función de transferencia en lazo abierto, que nos quedaba 1 entre TS más 1. Ahora tenemos un 2 aquí, que aparece por el efecto de la realimentación. Y esta función de transferencia la vamos a meter en este bloque que sustituiría a todo esto. Bien, ahora vamos a simular siguiendo los mismos pasos que utilizamos en lazo abierto. Ahora vamos a identificar el numerador, vale 1, el denominador vale RC o T, como quieran llamarlo, y 2, aquí hay un pequeño error, 2, y vamos a sustituir. Y vamos a meter los valores y vamos a aplicar nuevamente un comando step. ¿Qué es lo que tenemos? Podemos observar en este momento que aparentemente se tiene una misma
gráfica, aparentemente es la misma gráfica que tuvimos en lazo abierto. Sin embargo, vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva que se observa. Vean, el primer detalle que podemos observar es que ya no llega al valor de 1, sino llega al valor de 0.5. El segundo detalle es que ahora el tiempo en el cual se alcanza el 63.2% ya no es 10, sino es 5. Bueno, ¿eso por qué ocurre o a qué se debe ese cambio? Ese cambio se debe a que si nosotros ahora manipulamos algebraicamente la función de transferencia en lazo cerrado, podemos hacer aquí una factorización de términos y llegar a esta función de transferencia, donde vamos a tener que en el numerador ahora tenemos 0.5 y en el denominador tenemos una t sobre 2 que le vamos a llamar constante de tiempo en lazo cerrado, que sería la mitad de la constante de tiempo en lazo abierto. Y tiene lógica. La función de la constante de tiempo en lazo abierto era 10, ahora la constante de tiempo es 10 entre 2, es de 5, como lo tenemos acá. Y esto que tenemos aquí arriba, que ahora se vuelve 0.5, es lo que llamamos la ganancia, es decir, la amplitud de mi sistema. Vean que se disminuyó a 0.5. Bien, si queremos, ahí no se puede observar más, pero si lo comparamos entre las dos gráficas, el lazo abierto y el lazo cerrado, podemos ver aquí con mayor claridad la diferencia que existe. Para el caso del lazo abierto teníamos la función 1 entre ts más 1 y vemos que se comporta de esta manera, donde la amplitud máxima llega a 1. En lazo cerrado tenemos esta otra función de transferencia y la señal llega solamente a 0.5. Eso quiere decir que va a existir una diferencia de amplitud cuando se da una realimentación en un sistema. El sistema no se le ha metido ninguna perturbación, no se le ha metido un controlador, únicamente se realimentó, pero la realimentación generó justamente este error. A este error en la amplitud le vamos a llamar error en estado estacionario. Y es importante considerarlo porque cuando vamos a trabajar un sistema de control se tiene que retroalimentar. Pero como vemos aquí, la retroalimentación genera errores en el sistema que tendrán que ser compensados más adelante por un sistema de control. Muy bien, pues como conclusión, ya final de estos dos videos, podemos decir lo siguiente. La función de transferencia se obtiene mediante la transformada de Laplace y nos va a permitir analizar al sistema como una caja negra, considerando únicamente salida y entrada. Segunda conclusión, se puede tener retroalimentación positiva y negativa. Sin embargo, se recomienda utilizar la realimentación negativa porque esta me va a ayudar a estabilizar el sistema. Y tercero, la función de transferencia de un sistema en lazo cerrado va a ser diferente a la función de transferencia de un sistema en lazo abierto. Y por lo regular, esta función de transferencia en lazo cerrado me va a llevar a un posible error en la magnitud de la señal de salida. Por lo que hay que considerarlo antes de trabajar con el sistema que se desea controlar. Pues gracias por su atención. Hasta acá dejo este pequeño video. Espero que les sirva. Hasta la próxima.